Bienvenidos a una nueva videolección de microeconomía. Seguimos con el análisis del riesgo en nuestra toma de decisiones, viendo ahora dos de los conceptos clave en esta parte: el equivalente cierto y la prima de riesgo de una lotería. Como decíamos, uno de los conceptos más importantes en este contexto es el equivalente cierto de una lotería, que vamos a llamar CDL. Definimos el equivalente cierto de una lotería como aquel nivel de riqueza tal que la gente está indiferente entre jugar la lotería o tener dicho equivalente cierto seguro. Podemos ver que para un adverso al riesgo el equivalente cierto siempre va a estar por debajo del valor esperado de la lotería, mientras que para un neutral al riesgo el equivalente cierto coincide con el valor esperado de la lotería y para un propenso al riesgo el equivalente cierto está por encima o es mayor que el valor esperado de la lotería. Podemos ver esto gráficamente. Si la lotería L solo tiene dos consecuencias posibles, x1 y x2, como veíamos en vídeos anteriores, y en el caso de un agente adverso al riesgo, ya que la función de utilidad que aparece en la figura es una función cóncava, recordamos que decíamos que el valor esperado de la lotería era el punto C de la figura. Y por tanto, la utilidad esperada de dicho valor esperado o la utilidad esperada de tener seguro una riqueza igual a la media de la lotería que estamos analizando era la altura o segmento CE. Lo que ahora tenemos que buscar es aquel nivel de riqueza en el cual seamos indiferentes entre este nivel E, que es la utilidad esperada de tener seguro el valor promedio de la lotería que estamos analizando, y por lo tanto nos vamos a desplazar en el mismo valor de utilidad, obteniendo el punto que corta con la función de utilidad. Y si bajamos hasta nuestro eje horizontal, obtenemos finalmente gráficamente el equivalente cierto C de la lotería que estamos analizando. Como vemos, en este caso de un individuo adverso al riesgo, este equivalente cierto es menor que el valor esperado de la lotería que está representado por el punto C. Si hiciéramos un análisis gráfico similar para un propenso al riesgo, el equivalente cierto nos quedaría a la derecha del valor esperado de la lotería, ya que la función de utilidad es convexa, y en el caso de un individuo neutral al riesgo, el equivalente cierto coincidiría con el valor esperado de la lotería, es decir, sería exactamente el punto C, ya que la función de utilidad sería lineal. El segundo concepto que vamos a ver en esta lección es el de prima de riesgo, que está directamente relacionado con el equivalente cierto que acabamos de aprender. Vamos a definir la prima de riesgo como la diferencia entre el valor esperado de una lotería y el equivalente cierto de dicha lotería C. Es decir, vamos a definir la prima de riesgo como la distancia que hay entre los puntos C de la figura anterior y el equivalente cierto de la lotería, CDL. Igual que hacíamos con el equivalente cierto, podemos ver cómo es la prima de riesgo para cada situación frente al riesgo. En concreto, será positiva para cualquier individuo adverso al riesgo, porque el equivalente ya veíamos que era menor al valor esperado de la lotería. La prima de riesgo será igual a 0 para un neutral al riesgo, ya que el equivalente cierto y el valor esperado de la lotería son iguales en ese caso. Y finalmente, la prima de riesgo será negativa para los propensos o amantes al riesgo, ya que el equivalente cierto veíamos que era siempre mayor al valor esperado de la lotería.